Bueno, grabación iniciada. Feliz tarde, feliz noche para todos. Un saludo muy especial para todos los que están conectados de manera sincrónica y para aquellos quienes nos ven en diferido, pues también un saludo especial, esperando siempre que estas clases sean de gran provecho para su desarrollo profesional y personal también. Bueno, estamos en el módulo 3. Ya les voy a compartir la presentación. Ayer ya lo iniciamos, avanzamos. A ver. Chicos, la clase de hoy va a ser hasta las 7:40, ¿sí? Hoy es día festivo internacional. Hoy vamos a tener una clase más corta, ¿sí? Por ser festivo o feriado. Entonces, vámonos a donde quedamos ayer, que estamos viendo los grupos de edad. Ahí deben estar viendo la pantalla. Empezamos a ver los grupos de edad. 0-3. Acá, listo. Quedamos en 3 a 6 años, les explicaba el concepto de muerte, que de pronto los niños cómo lo van desarrollando, sí, de manera muy general. Y me parece que quedamos por acá. Sí, me parece acá, sí. Lo de las necesidades de juego, creo que quedé ahí ayer en esto, de que hay que atender las necesidades de juego y dibujo en los niños. Eso hay que tenerlo claro, juego, dibujo, y los juegos probablemente sean en algunos, bueno, muchos juegos que impliquen esta actividad motora, ¿no? Motora gruesa, correr, saltar, moverse, cambiar de posición, etc. Bueno, también para contener se utilizan, por supuesto, muestras de cariño con gestos como mantenerlo en el regazo, abrazos, tomarlo de la mano. Esto, a ver, uno que está allí haciendo PAP y mediando y ayudando a la familia también en el momento de crisis, pues uno también invita a la familia. Hay familias que preguntan, es que no sé si cargarlo, si abrazarlo, si cogerle de la mano. Entonces, bueno, también darle esa seguridad. Sí, claro que sí, lo puede hacer, es una forma de contener. Ayer también les estaba hablando de qué pasa si una persona o un niño nos abraza y permanece abrazado de nosotros y pues tenemos que continuar o separarnos. Les expliqué con mucho cuidado, con mucha gentileza y calidez, pues también se le va ratificando que estamos ahí para ayudar, que ha llegado el momento de separarnos, que luego poco a poco, sí, eso se lo expliqué en la clase del día de ayer. Bueno, y el calmar, siempre vamos a ubicarnos al nivel del niño, nuestro tono de voz suave y tranquilo, y para ayudarlo a calmar, nosotros con los niños podemos utilizar una canción favorita que les guste a ellos, contarle un cuento preferido o alguna historia, una historia corta, si tenemos las condiciones y los papás así desean hacerlo, pueden darle algún baño, algún masaje, algo, pero todo lo que sea contacto físico, por lo menos de este tipo, el baño, un masaje, algo que sea relajante, ya que implica el contacto corporal, pues preferible, por supuesto, que lo haga papá, mamá y cuidadores de confianza, y también en un espacio íntimo y personal. Muchas veces para este tipo de actividades, pues los papás también requieren privacidad, y pues eso también se les debe conceder, por supuesto. Jugar con los niños, involucrarnos en su juego, incluso si tienen amigos imaginarios, no cuestionar esos amigos imaginarios, como bueno, eso no existe, no pienses en eso, ¿no? Estamos en una edad donde el juego simbólico pues empieza a darse, y por tanto también el lenguaje empieza a ser un poco más fluido. Entonces es normal que de pronto en el juego haya muchos elementos fantasiosos, o que de pronto involucre algún amigo imaginario. Cuando se informa a los niños, se utiliza un lenguaje sencillo, se responden a todas sus dudas de forma simple y honesta. Ayer les mencionaba y lo reitero hoy, los niños preguntan, ¿ok? Cuando el niño pregunta, es recibir esa pregunta, ¿ok? Escucharlos y responderle.
no desviar la atención, no, o digamos, no reforzar la pregunta, no preguntes eso, estás muy chiquito para entender, pues se adapta la respuesta, no hay que dar una respuesta tampoco tan extensa y tan elaborada, respuestas sencillas, simples, y es probable que el niño vuelva a preguntar. Y eso pasa, se le explica algo en un momento y en otro momento vuelve y le preguntan al papá, a la mamá, entonces toca reiterar también no sobrecargar de información, porque también dar ese espacio para que el niño pueda procesar lo que se le ha dicho. Si de pronto se le empieza a dar como una explicación muy elaborada, muy prolongada en el tiempo, pues los periodos atencionales también hay que tenerlos en cuenta. Son periodos atencionales que suelen ser bastante breves y probablemente mucho de lo que se les diga, si somos muy extensos, no lo vayan a almacenar o no lo vayan a asimilar. No se debe minimizar lo que ocurrió, explicarle bien las consecuencias o las implicaciones de lo que sucedió, anticiparle qué es lo que va a suceder o qué cambios inmediatos van a tener, si de pronto la familia debe mudarse, si van a pasar unos días en casa de otro familiar o si necesitan, si es un cambio de colegio, lo que sea que vayan a hacer, se le anticipa al niño y esto pues para darle también estructura, seguridad, ¿sí? Que pueda predecir qué es lo que va a suceder y que más bien baje como ese nivel de incertidumbre. Puede que la información haya que repetirla diariamente y ser reiterativo y saber qué explicaciones le han dado otros adultos. Si nosotros estamos con un niño y estamos con sus papás allí, pues antes de responder al niño frente a una pregunta que nos haga, ¿sí? En relación de pronto a la familia, nosotros cerciorarnos o indagar, bueno, ¿qué le han dicho al niño? ¿Qué te han dicho tus papás? O a los papás, ¿qué le han dicho al niño? Para que haya también un lenguaje unificado y unas explicaciones que sean coherentes, no que un adulto dice una cosa, otro dice otra, nosotros le decimos otra cosa, sino tratar de pues, que la información esté unificada. Y explicar la diferencia entre la vida real y los sueños y los miedos, porque el niño de pronto puede tener pesadillas o sueños que le generen angustia, pero no sabe si es real o es algo imaginado, si es real o no es real, entonces eso le puede causar un poquito de angustia y entonces explicar, bueno, que hay lo que se sueña, suele ser algo que no ocurre en la vida real, que es cuando estamos despiertos y que no, lo que se sueña no quiere decir que ese algo que vaya a ocurrir, sino puede ser de algo que ya pasó o de algún miedo, entonces se le da la explicación. En el normalizar, siempre es bueno que el niño, recuerden que igual el normalizar, yo se los expliqué en la clase de ayer al inicio, lo que implica así de nosotros decirle al niño que eso que está sintiendo, pues es algo normal en el cuerpo, haciendo alusión a las reacciones de su cuerpo, que es normal, que es esperado, que sienta el cuerpo de cierta manera, con las reacciones, ¿ok? Como se los expliqué ayer. Es bueno dejar que el niño exprese cómo se siente, lo que está sintiendo en el cuerpo, en sus términos. El niño no nos va a decir es que tengo un aumento en la frecuencia cardíaca y en la tasa respiratoria. No nos va a decir con sus términos, siento que el corazón me hace como un tambor o siento algo acá en el pecho y a veces dependiendo del nivel de lenguaje verbal que tengan, pues así serán los términos que utilicen. Hay que ser paciente con los comportamientos agresivos, irritantes o regresivos y no manifestar irritabilidad si hay alguna pérdida de una habilidad adquirida. Ahí yo les coloco pérdida entre comillas porque realmente más que pérdida es una alteración en la adquisición de unas habilidades, por sobre todo las habilidades de autocuidado. De pronto el niño comía solo y ya no come solo, hay que cucharearlo, el niño a lo mejor estaba empezando a bañarse o vestirse, a desvestirse solo y ya no lo hace, dormía solo y ya no, empezó a controlar esfínteres y ahora tiene como un retroceso. Y a veces los papás se refieren a eso como pérdida. ¿Ok? Y eso, por supuesto, le genera muchísimo más ansiedad y preocupación ante el hecho de que el niño perdió, entre comillas, perdió algo que antes hacía y ahora no. Entonces, ahí nosotros podemos también de alguna manera psicoeducar, explicar, aliviar esa ansiedad,
de que no es una pérdida de que ya el niño ya no lo va a hacer o no lo va a hacer más nunca, sino que hay una alteración en ese aprendizaje por la situación de crisis que están pasando. Hablar de pérdida de alguna función o de alguna habilidad, pues no es tan, digamos, no es tan así, tan sencillo, ¿no? Porque también depende, cuando se habla de una pérdida de alguna función o de algo cognitivo, un proceso cognitivo, como refieren los neuropsicólogos o desde las neurociencias, pues bueno, ahí hay que mirar qué fue lo que pasó, porque ya son otros casos. Por una enfermedad, por un golpe en la cabeza, por el niño estuvo en estado de coma, porque qué fue lo que pasó. Sí, tantas causas que pueden generar una pérdida de una función, pero cuando los papitos refieran, sobre todo, como les digo, conductas de autocuidado que el niño ya no hacía, que digo, ya no está haciendo, no es tanto pérdida, sino una alteración en el proceso de aprendizaje. Y que esperaríamos que después de este primer mes o mes y medio, el niño retome ese aprendizaje. ¿Ok? Lo que queremos es tampoco no agudizar como esa ansiedad y remarcarla muchísimo más. Una de las conductas, digamos, de autocuidado, también de estas habilidades que suele ser bastante sensible es el control de esfínteres. Y entonces los papás, bueno, pues se angustian, es que ya controlaba esfínteres o ya estaba dejando el pañal y ahora volvimos otra vez y retrocedió. Entonces, por supuesto, genera preocupación y con razón, pues es normal que se preocupen si el niño antes hacía algo y ya no, o que de pronto estaba empezando a hablar o estaba avanzando en el lenguaje o en otra habilidad y ya no lo hace. Pero bueno, como les digo, se le aclara de que hay que esperar y que observar pues durante estas primeras semanas cómo el niño va evolucionando, si va retomando lo que antes había empezado a aprender. Si eso no ocurre y por el contrario se agudiza la situación, pues es bueno que consulten con un especialista. El consolar se le ayuda a entender lo que ha ocurrido, se trata de mantener las rutinas es algo que no solo en este grupo de edad, sino en cualquiera, incluso hasta en los adultos, el tema de mantener las rutinas después de un evento traumático va a ser algo importante. Las rutinas adaptadas a la situación que están viviendo, por supuesto. Dependiendo de la situación, se podrá retomar la rutina igual o parecida antes del evento o, por el contrario, nada que ver. Hay que ajustarse, ahí hay que practicar la flexibilidad, acompañar también en ese momento a los papás, en este caso, pues de generar algún tipo de rutina que sea viable en ese momento. En los momentos posteriores a un evento traumático, pues no buscamos que haya mucha rigidez tampoco, que haya mucha rigidez, inflexibilidad o sobreexigencia. Sí, vamos a empezar a hacer cosas que de pronto antes no hacíamos y nos sobreexigimos a la familia, al adulto, al niño, porque bueno, pues es peor. Se pueden exacerbar y pueden aumentar los sentimientos de frustración. Se permite al niño también hacer tareas acordes a su edad que ya haga. Si el niño organizaba su cuarto, recogía los juguetes, se vestía, pues o pone la mesa, pues se le invita también y se le permite que lo haga, ¿sí? Que pueda participar en esas pequeñas actividades, como les digo, sin sobreexigencia. De que ahora, bueno, recoge el cuarto, vístete solo, cuida a tu hermanito, ahora ve para allá y más bien es una sobreexigencia. Cosas pequeñas, actividades pequeñas, pero que el niño pueda sentir que está siendo reforzado, que forma parte también de una interacción, porque todo esto implica interacción también con los que están alrededor, que en especial con la familia. Ofrecer la posibilidad de asistir a rituales, esto es importante. Muchas familias cuando pasan por procesos de duelo, que tienen esas dudas, ¿le hablamos de la muerte? ¿No le hablamos? ¿Lo llevamos a las misas, a las exequias, al entierro? De pronto la familia se reúne, lo que sea que hagan como ritual de despedida, dependiendo sus prácticas espirituales y religiosas. La respuesta es sí, el niño puede ir. ¿Ok? Respuesta corta, sí, sí puede ir. Respuesta larga, depende. El niño puede asistir siempre y cuando esté acompañado de un adulto
que esté regulado, o sea, que regulado, centrado, que no esté desbordado. No se va a dejar al niño, por ejemplo, en un funeral, a cargo de un adulto que esté desbordado, que no pueda cuidarse de sí mismo, que no pueda hacerse cargo del niño, que no pueda estar pendiente de las necesidades del niño, o que más bien esté, digamos, angustiando más al niño por las reacciones que tiene. ¿Sí? Entonces se buscaría un adulto que esté dispuesto, que pueda acompañar al niño y no solo para atender sus necesidades, de pronto que alimentación, eh, hidratación, descanso, etcétera, esas necesidades básicas, sino también a nivel emocional, porque los niños van a preguntar, van a señalar, se van a quedar mirando. Si un adulto ve que el niño se queda mirando de pronto a otro, que un adulto que está llorando de forma desbordada, a lo mejor no pregunta, pero nosotros le podemos preguntar si tiene alguna duda, cómo se siente. ¿Ok? Los niños pueden preguntar, ¿y por qué esa persona hace eso? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? El adulto que acompaña al niño, pues debe estar dispuesto a responder, que pueda responder a esas preguntas de manera sencilla, corta, que lo que ya les expliqué, lo de informar. ¿Cuánto tiempo el niño puede ir a a estos rituales de despedida? No tiene que ser una sesión de inmersión 24/7, como bueno, el niño va a estar 24 horas en el funeral o en donde sea que se reúnan. Pueden establecerse horarios cortos, visitas cortas, incluso hasta media hora, una hora, un par de horas. No tiene el niño que estar todo el rato, todo el día, largas jornadas en en el ritual, sobre todo si de pronto necesita descansar, necesita hacer otra cosa, también piensen que el niño, y pasa también con frecuencia, el niño de pronto hasta en un funeral pues va a tener ganas de quizás de correr, de explorar, de moverse, de jugar, entonces van fluctuando también entre ese jugar y de pronto llorar y vuelven otra vez y vuelven y juegan y de pronto se ponen tristes, como pensativos, ensimismados y vuelven otra vez y juegan y medio se animan y así van fluctuando en, en los rituales de despedida, incluso cuando retoman el colegio, que regresan al colegio y de pronto están bien en el cole y de pronto les da como una crisis de llanto, así de la nada, ¿no? Entonces, eso puede confundir a los adultos y el adulto puede angustiarse, bueno, pero estaba bien, pero ahora empieza a llorar. Los niños van procesando el dolor y van procesando distinto a los adultos, ¿ok? De pronto un adulto que pase por un duelo va a estar la mayor parte del tiempo, digamos, con una emoción en particular, la tristeza, por ejemplo. A lo mejor fluctúa la tristeza más intensa, un poco más baja, dependiendo, sí, va fluctuando, pero se mantiene ahí en la tristeza, por ejemplo. Pero el niño puede fluctuar entre tristeza, rabia, se pone alegre por momentos, juega, vuelve y se pone ensimismado. Entonces, eso para algunos adultos les cuesta entenderlo y eso se lo podemos explicar a los adultos si de pronto estamos en un caso de un duelo por una pérdida traumática y los adultos están muy afectados, pues también los niños necesitan atención y es normal que los niños pregunten sobre la muerte y hay que estar dispuestos pues a responderle con mucha calma y tranquilidad. Al niño no se le obliga, así como a los adultos no vamos a obligar al niño a hablar si no quiere hacerlo, ¿ok? Pero siempre hacerle entender que estamos allí. Nosotros como PAP, como proveedores de PAP, y también la familia, que la familia reitere que ellos están allí. Es muy importante esos vínculos, los vínculos afectivos ahí con la familia, que la familia reitere, estoy aquí, que sientan que hay personas que pueden consolar, que pueden contener y acompañar. Las reacciones más frecuentes, pues esta que les coloco aquí, un niño puede hablar más de lo habitual o, no, o los extremos, o habla mucho más de lo normal o no habla. Puede que tenga dificultad para expresar lo que le molesta o lo que está experimentando. Y como tiene dificultad para expresar lo que le molesta o no habla, no lo dice porque no sabe cómo decirlo,
o cómo expresarlo, o no entiende, por el tema de la normalización, no entiende eso que está sintiendo dentro y a lo mejor puede pensar o sentir que hay algo mal, pero no entiende, o la forma que tiene de hacerlo es a través de conductas externalizantes, llanto, esas conductas que pueden ser bruscas, heteroagresivas en el ambiente. Y las emociones las pueden expresar a través del juego. Por eso, los niños, si frente a una situación de crisis desean jugar, desean dibujar, se les debe permitir, porque es una forma que ellos van a tener de poder expresar sus emociones. Los adultos, si de pronto no están acostumbrados, de pronto también por sus creencias, de pronto personas de generaciones anteriores, mayores, ¿no? Que es que no, los niños por señal de respeto no deben estar jugando ni dibujando, sino que tienen que estar con otra actitud, pues también buscar la manera de explicar, de aliviar esa ansiedad, ¿sí? Acuérdense que ser también promover allí la flexibilidad y hacer entender que son necesidades del niño y es la forma que tiene para poder expresar y procesar sus emociones en ese momento. También pueden expresar un miedo o experimentar miedo generalizado y empiezan, por ejemplo, no solo a tenerle miedo a los estímulos similares a los del evento traumático, sino a otros, ¿sí? De pronto estar solo o ir a determinados espacios, a dormir solo, en la oscuridad nuevamente, y de pronto son miedos que ya ha venido superando, pero vuelven a aparecer. Pueden tener inquietud por la posible pérdida de otra persona conocida. El temor de muchos niños mayormente es quién me va a, o sea, quién me va cuando tienen una pérdida, ¿no? Cuando es duelo, por muerte o porque algún papá se va y hay abandono, es quién me va a cuidar, quién me va a llevar al colegio, quién me va a ayudar con las tareas, quién va a jugar conmigo, quién me va a dar la medicina y ese tipo de cosas, quién me va a ayudar a bañar, quién me va a preparar la comida. Entonces, esa incertidumbre, ellos la pueden expresar y pueden tener miedo. Sí, el niño que expresa eso no es que no, o sea, no esperar que es que no me hace falta porque el amor, el cariño, el vínculo, no, la forma que tiene el niño de expresar, digamos, esa preocupación es a través del no saber qué va a pasar, la estructura, qué es lo que le brinda el adulto y a través de la cual se establece el vínculo, ¿sí? Porque si yo tengo papá y mamá que, pensando en un niño, el niño tiene papá y mamá y ambos le proveen y cubren sus necesidades en una rutina, porque eso pasa en las rutinas, en la cotidianidad, pues hay un vínculo, ¿sí? En esas acciones, a un vínculo afectivo que se va generando, pero a base de qué? De la rutina, ¿sí? No es algo que surge de la nada, ¿no? Ay, del amor, así, no, es a través del hacer, de esa cotidianidad, y eso es algo que el niño necesita, esa certidumbre. También la pérdida de autonomía, de pronto necesitar más ayuda para vestirse o empieza otra vez a mojar la cama, a no comer solo, y el sueño también se puede alterar. Pesadillas, terror nocturno, despertares frecuentes. De pronto en niños más pequeñitos les puede costar el iniciar el sueño. Están muy inquietos y les cuesta como iniciar el sueño, pero aquí es más asociado a pesadillas, terror nocturno, de pronto se despierta y soñó algo y entonces eso le genera angustia. Esas son reacciones esperadas. Vamos a ver entonces ahora de 6 a 9 años. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Recuerden que está con nosotros Joaquín Lora, chicos, para que puedan gestionar el certificado con él. Asesórense con Joaquín. Tiene los teléfonos allí en la cajita del chat. Los que están viendo la clase grabada también, pendientes de comunicarse con Joaquín. Bueno, seguimos acá. Grupo de 6 a 9 años. Aquí ya hay una madurez cognitiva muchísimo más evidente
puede entender más cosas que los niños de los grupos de edad anterior y puede también tener una malentender, ¿ok? Que surjan los malos entendidos, que el niño pueda tener una información que no entendió bien o que la interpretó de una manera que no era lo que con la intención que se le habían dicho. Pueden también empezar a captar incongruencias. Si la persona que lo está ayudando, incluyéndonos a nosotros, y le decimos, mira, no pasa nada, no te preocupes, pues puede captar incongruencias. Y si un familiar de pronto le dice, tranquilo, no pasa nada, todo está bien, todo va a estar bien, el niño puede captar incongruencias. Bueno, pero ¿cómo que va a estar bien si acabamos de perder la casa, si nos tenemos que ir del país, o si mis papás se divorciaron, o si diagnosticaron de una enfermedad a mi hermanito? Ese tipo de cosas, ¿ok? O que acabamos de pasar un accidente y estamos heridos, se llevaron a un familiar. Esas incongruencias las pueden captar, incluso si la persona que se lo está diciendo le dice, no, tranquilo, todo está bien, pero se lo está diciendo de manera desbordada, agitada. Entonces también eso genera, el niño se da cuenta, ¿sí? Como bueno, y genera desconfianza. Aquí el concepto de muerte, ya el niño lo va a entender mejor, va a comprender que la muerte es irreversible y que la persona, que la persona y el animal no va a volver, ¿ok? Esa es la parte de la irreversibilidad, ¿ok? Que no es algo temporal, sino es permanente. Y comprende que quienes le rodean pueden morir, ¿ok? Ya puede entender que, bueno, sí, los seres vivos pueden morir, pero quienes le rodean, él mismo no. Esto puede pasar en algunos niños. Hay otros que ya a los 9 años pues ya tienen el concepto bastante claro, pero hay otros que en este periodo todavía no. ¿Ok? Ellos piensan, bueno, el abuelo se puede morir, el abuelo, la abuela, los demás que están alrededor, pero no se incluyen a ellos mismos. Bueno, acá para la contención es dejar que el niño pueda expresar sus emociones. Aquí, como hay mayor madurez cognitiva, el niño ya puede empezar como a tener, sobre todo a los 7, 8 años en adelante, ya pueden tener un poco más lo que es el pensamiento y la emoción, cosa que en etapas tempranas no. Niños más pequeños, de 6 años o de 7 para abajo, ok, más pequeñitos, esto de diferenciar o identificar un pensamiento y una emoción es mucho más difícil por el tema de la madurez cognitiva y el desarrollo del lenguaje. En esta etapa, mientras más grande, de 8 en adelante, pues vamos a tener el niño que de pronto a nivel cognitivo puede identificar lo que está pensando y lo que está sintiendo. Siempre también proveer un ambiente tranquilo y seguro y escuchar sus miedos y validar sus miedos. ¿Ok? Los miedos que pueda tener, miedo a quedarse solo, miedo a que se repita la situación, miedo a la oscuridad otra vez, o si siempre lo ha tenido, miedos, lo que sea que esté expresando. Sus miedos se escuchan, y bueno, y podemos hacer la calma, los ejercicios de respiración. Aquí yo no se los coloco, pero entiendan, si nosotros aplicamos, vamos a ayudar a calmar a un niño, pues podemos, digamos, hacer esos ejercicios de respiración o de grounding. Así que se los expliqué en el módulo anterior y en parte de este módulo el día de ayer empezando la clase. Aquí en estas diapositivas, cuando yo les coloco calmar, son bueno tener en cuenta o recordar algunas de las pautas, pero siempre poner tener en cuenta el ejercicio de respiración. Si ustedes se preguntan, uy, pero ¿cómo hago para calmar a un niño de 9 años que está en crisis y estoy en esa fase o en ese componente de los PAD? Bueno, acuérdense, el ejercicio de respiración o el de grounding. Siempre vamos a hablar en un tono de voz bajo, pausado, apoyar para que se tranquilice, actuar con la mayor tranquilidad, recordarle que esa situación puede ser similar a una que haya vivido antes. A veces los papás le dicen a algunos niños, ¿te acuerdas cuando te pasó tal cosa o te caíste y te pusiste a llorar? ¿Qué hiciste en ese momento? Ah, pedí ayuda. Bueno, ¿te acuerdas que pediste ayuda? Aquí también tú nos puedes pedir ayuda, tú nos puedes decir cómo te sientes.
Ese tipo de verbalizaciones pues ayudan también en el niño a ubicar o a reconocer que hay habilidades o acciones que puede hacer que le funcionaron en un momento y que las puede hacer en el momento actual, pedir ayuda, hablar, contarle a los papás. ¿Te acuerdas cuando de pronto te pasó tal cosa en el parque y qué hiciste allí? ¿Te acuerdas que te pusiste a respirar tranquilo? Entonces el niño ahí conecta o recuerda ahí eso que le sucedió. Cuando los papitos hacen eso, pues claro, es más fácil que lo hagan los papás porque ellos saben de la historia del niño que nosotros. A lo mejor es un niño que no conocemos y pues no tenemos como, no sabemos que el niño pasó por una situación donde utilizó tuvo buenas habilidades de afrontamiento, pero si no sabemos podemos preguntarle si hay una situación, algo por lo que haya pasado que también haya sido difícil y qué hizo en ese momento. No se le debe decir al niño, si te calmas y te tranquilizas, todo va a mejorar, porque eso es mentira y eso también es minimizar las emociones del niño y es también como, es un condicionante, ¿ok? No es un condicionante y es también como una expresión de que no, pero que deje de hacer eso porque de pronto es molesto o nos ponemos nerviosos. El niño puede estar calmado y tranquilo y eso no quiere decir que la situación mejore. De hecho, ni para niños ni para adultos. Las situaciones van a suponer pues una complejidad dependiendo de lo que estén pasando, un nivel de dificultad que aun cuando estemos calmados, grandes y pequeños, igual la situación no quiere decir que vaya a mejorar la situación como tal. Lo que va a ayudar, o sea, el estar calmado es a poder afrontar la situación de una mejor manera, a estar más centrados, a poder de pronto utilizar mejores herramientas de afrontamiento, a poder actuar con mejor efectividad, pero la situación como tal no es que vaya a mejorar o que, porque además tiene aquí el concepto de mejorar. El niño a lo mejor puede pensar que mejorar es que ya que le devuelvan a su papá o que los papás vuelvan a estar juntos, o que el abuelo, no sé, regrese si falleció, o que las cosas cambien y el niño se imagina algo que a lo mejor no es lo que nosotros nos imaginamos o nos referimos cuando usamos la palabra mejorar. ¿Ok? No, más bien ¿para qué calmarse? Bueno, para poder avanzar, para poder continuar con lo que hay que hacer desde la calma, desde la tranquilidad, para poder estar más atento, más concentrado. Lo que yo les había explicado también, ¿se acuerdan? En esa diapositiva del módulo 2 que les dije, bueno, esto les puede ayudar, lo adaptan, ¿sí? Dependiendo si son grandes o chicos o la situación para poder explicar por qué es importante calmarse, por qué vamos a hacer el ejercicio de respiración. Siempre ser sinceros. El tema de esto de informar, que pasa también con frecuencia, que los adultos tienen dudas y algunos proveedores también, bueno, ¿qué tanto se le va a informar al niño? Sobre todo cuando ya son más grandecitos. El niño tiene derecho a la información, el niño tiene derecho a saber la verdad, pero no toda la información. ¿Ok? El niño de pronto se le puede decir o los papás deciden decirle, bueno, nos estamos divorciando o nos vamos a separar, ya, ¿ok? El niño tiene derecho a saber la verdad, ¿ok? Hay un divorcio, una posible separación, pero no toda la información, no todos los detalles. No es necesario decirle al niño todo, y menos en una situación después de una crisis, de un evento traumático decirle todo, es que mira, tu mamá hizo, tu papá dijo, hizo, hicieron, no es necesario dar toda la información, o no solo en casos de cambios a nivel familiar, sino en lo que sea. ¿Ok? El niño tiene derecho a saber qué pasó, pero no toda la información. Igual con procesos de duelo. El niño tiene derecho a saber la verdad. El abuelo murió, mamá murió, la persona que haya muerto, el tío falleció, pero todos los detalles, no es necesario, o por lo menos no en esos momentos. Hay que esperar también que el niño pregunte, hay que dar espacio también a la pregunta.
que pueda tener el niño. Entonces, aquí es importante asegurarse de que el niño no malinterprete información. Podemos averiguar qué sabe el niño, qué te han dicho, qué te han dicho, ¿ok? Y puede que haya oído información a medias y que se asuste porque no las comprende, porque de pronto escuchó a los adultos o porque llegó un familiar y le dijo una cosa, después llegó otro y le dijo otra. Ahí, como les digo, bueno, hay que unificar esa información, procurar hacer eso y eso también se le puede recomendar a los papás. Todas las explicaciones fáciles, cortas, simples, responder a sus preguntas. Algo que nos ayuda, por ejemplo, a garantizar la atención del niño es decirle, hay algo importante que tengo que decirte y me gustaría que prestaras atención. Cuando se le dice al niño esto, en estas edades, sí, que ya tienen un nivel de comprensión más avanzado que en etapas anteriores, pues estamos allí ya captando su atención, o por lo menos eso es lo que esperamos, ¿sí? Tengo algo importante que decirte y ya le estamos dando, le estamos enmarcando de que necesitamos que preste atención y después podemos garantizar o ver que si entendió lo que yo le acabo de explicar. Ahora me puedes decir con tus propias palabritas qué es lo que entendiste o qué fue lo que yo te dije. Y que el niño nos los parafrasee, ¿sí? Que nos los parafrasee para nosotros también ver que si atendió y corregir si es necesario. En normalizar, no reaccionar, los adultos pues no debemos reaccionar con irritabilidad o ignorar. Acuérdense que acá como estamos en un contexto de crisis, no estamos en terapia, en que vamos a cambiar pautas de crianza o modificación conductual o lo que sea, cualquier tipo de intervención. Entonces, si el niño frente a sus reacciones, pues no, déjalo que llore, déjalo, no lo mires, no lo atiendas, ay, ya ha preguntado lo mismo varias veces, no le respondas. Esas son acciones pues que no van a contribuir a ayudar a que el niño pues se regule o se calme en ese momento, ¿ok? Y tampoco el adulto pues debe hacer su doble esfuerzo de regularse también a sí mismo. Con voz calmada y suave se le expresa al niño que entendemos lo que siente y que estamos ahí para escucharlo. Acuérdense que los adultos, pues también, tanto proveedores de PAP como familia, somos modelos de conducta también para los niños. Entonces también darle al niño el espacio para que exprese lo que en ese momento le pueda surgir. Se puede tener incredulidad, rabia, miedo, tristeza. Se le puede animar a poner nombre a esa sensación o esa sensación a qué se parece. Cuando se ponen en palabras, se puede decirle que es normal eso que está sintiendo en su cuerpo después de lo que ha vivido y explicarle que posiblemente al ir pasando las horas, esas emociones puedan ir transformándose, puedan ir cambiando, que no es lo mismo que mejorar, por lo que les expliqué ahorita, ¿sí? De que si te calmas, todo va a mejorar, no. Tampoco es que, mira, eso que estás sintiendo va a mejorar después, ¿no? Eso va cambiando, se van transformando esas emociones. En el consolar, siempre hay que tener en cuenta que esto es algo que se hace todo el tiempo. Esto no es algo que a veces los papás, acuérdense que nosotros estamos un solo momento allí haciendo PAP, pero después ya no vamos a estar. Y es importante que los papitos sepan que puede que tengan que hacer y repetir lo mismo una y otra vez y consolar al niño y reiterarle varias veces que siempre estarán ahí para él o ella, apoyarlo y acompañarlo todo el tiempo, que no es algo que se hace una vez. Ay, mira, no, ya ella lo atendió, ya le aplicó ahí primeros auxilios emocionales y ya listo, ya no se hace más nada. O ay, no, ya yo hablé con él, ya lo consolé y ya lo hice una vez y no más. Probablemente con un niño pues haya que hacerlo varias veces. O sea, ¿por qué? Porque las emociones van transformándose, van cambiando.
lo que les explicaba hace rato, el niño puede estar tranquilo en un momento, está jugando y de pronto siente ganas de llorar o siente rabia o siente tristeza, en fin. Entonces necesita ahí esos momentos de consuelo. Se le puede animar al niño a dibujar o jugar sobre lo que ha ocurrido sin temor. Acuérdense que también el niño utiliza el juego y dibujo para expresar y modular sus emociones y pues se le puede permitir. Y hay que tener en cuenta que los dibujos es probable que sean, y el juego, alusivo al evento traumático, que se pongan a jugar y estén representando el accidente, la situación traumática o que lo dibujen. Entonces eso puede angustiar a los papás o a los adultos. Ah, mira lo que está dibujando, mira lo que está jugando, ay, ya debe estar traumatizado, no, no juegues a eso, no dibujes a eso. Hay que explicarle a los papás y nosotros también entenderlo y tampoco decirle al niño no dibujes eso, dibuja otra cosa, sino permitirle que lo haga. Sí, que lo haga. Es uno de los medios que tienen pues para ellos, para expresar las emociones que a lo mejor no pueden expresar de otra manera. En el caso de plantearse el regreso a la escuela, esto es una duda que también surge, que si el niño regrese o no a las escuelas, que es parte de sus actividades regulares o cotidianas, la decisión siempre la van a tomar los papás, siempre. Nosotros podemos guiar ahí el proceso, ¿sí? Pero básicamente en estas edades, el regreso a la escuela es para la interacción social. Hay papás que de pronto dirán, no, que regrese porque se atrasa, porque no queremos que se atrase con las tareas, los trabajos, le dan como más énfasis a lo académico. Listo, eso se valida, se respeta y también, y se les explica que no solo es para eso, sino también para la interacción social, porque va a pasar y en algunos niños, sobre todo sí, en el 7 en adelante más que todo, que el apoyo de los pares va a cobrar relevancia. Ahorita ya lo vamos a ver. Va a ir cobrando más relevancia. También tener en cuenta temas de escuela. Apoyarse también en la escuela. Y ahí es donde viene la derivación. Cuando uno hace derivación o conexión, que de pronto los papás, ay, que no sé qué hacer con la escuela, cómo se irá a manejar, pues una derivación que nosotros hacemos con el mismo personal o con los mismos orientadores, docentes o desde la escuela. Las escuelas también pueden servir de apoyo, pueden ayudar al papá, a los niños otra vez a la adaptación, a afrontar la crisis por la que estén pasando. Entonces también la escuela puede ser, se puede hacer derivación, bueno, hablar con el orientador, plantear lo que están viviendo. También desde colegio tendrán algunas pautas o, digamos, elementos para poder recibir al niño y acompañarlo en ese proceso. Entonces, no quedarse aislado, ¿sí? Como la familia sola contra todo, sino también apoyarse en la escuela. Bueno, reacciones comunes, cambios conductuales. Los niños pueden estar en esta etapa más agitados, irritables, perder autonomía, cambios en los patrones de comunicación, o hablan y lo que hablan todo el tiempo es sobre lo que pasó, sobre el evento traumático, o preguntan sobre lo que pasó y vuelven y echan el cuento y vuelven y preguntan, le preguntan a la mamá, al papá, al cuidador, qué fue lo que pasó y vuelve otra vez y es verdad que el abuelo o la abuela tal cosa y y es verdad que empiezan a hacer preguntas que la casa del vecino también se agrietó y se cayó, empiezan a hablar o preguntar sobre lo que sucedió una y otra vez. Eso es algo que es normal, no digamos, es esperado. En estas primeras semanas después de un evento traumático es esperado. Surgen esos miedos generalizados, puede que surjan, sí. Empieza a ser más consciente, como ya tienen más desarrollado el concepto de muerte, tienen más consciente de que las personas que le rodean y que son cercanas pueden ya no estar, pueden morir.
Pueden también identificar pensamientos reiterados, pensamientos, recuerdos, imágenes, las dificultades en el sueño, no solamente la pesadilla o terror nocturno, sino dormir poco o mucho. ¿Qué tan poco o mucho es poco o mucho? Pues 2 horas, ¿ok? De pronto el niño duerme 2 horas, casi 3 más de lo habitual, o menos de lo habitual. Y alteraciones en el patrón de alimentación. Vamos a ver ahora niños de 9 a 12 años. Aquí nos aproximamos a una etapa súper importante también, porque estamos ya en la preadolescencia y viene una etapa que es compleja, porque ya vienen estos cambios físicos constantes, hormonales. Los niños se están empezando a ajustar a cambios y además que en esta etapa se hace, bueno, ya en parte en la anterior y esta, ya cuando estamos, véanlo así, en primaria, si lo vemos por etapas escolares, ¿no? Educativas. Si estamos en primaria, que aproximadamente es desde los 7 hasta los 12 años, más o menos, dependiendo del país, aquí ya va a aparecer otro escenario importante, otro ambiente que es la escuela. Ya no solo es la casa como ambiente principal donde ocurren todas las cosas del niño, o la mayoría de ellas, sino también la escuela. La escuela con todo lo que implica, desde lo que es la interacción social, con los pares, con los maestros, más las exigencias académicas. En esta etapa de 9 a 12 años, hay niños que ya tienen confirmado algún tipo de diagnóstico, por ejemplo, de neurodesarrollo, que de pronto ya le han confirmado a los papás, bueno, el niño tiene un déficit en el desarrollo cognitivo, un trastorno déficit de atención o hiperactividad, espectro autista, déficits específicos del aprendizaje, entre otros, ¿ok? Digamos que ya en esta etapa o están ya confirmados esos diagnósticos o están en proceso. Aunque si estuvieran en proceso, siendo de neurodesarrollo, ya estaría como, ya eso se debió haber, digamos, detectado muchísimo antes. Pero bueno, pongamos el caso que están en proceso o que ya lo tienen y es probable que el niño entre también en un sistema de ayuda terapéutica. Entonces hay otra exigencia, otra sobrecarga en el niño, no solo el colegio, sino también largas jornadas, terapias, colegio, las exigencias académicas. Muchas de las crisis de los niños pueden venir por lo que ocurre en el colegio. ¿Se acuerdan que ayer yo les preguntaba, bueno, qué situaciones le puede pasar a un niño que requiere PAP? Y algunos mencionaron efectivamente el acoso escolar, el bullying, o conflictos con los amigos, o el bajo rendimiento académico, o que aplace un año, ¿sí? Y todo eso relacionado con el ambiente escolar. ¿Ok? El niño que también de pronto tenga un bajo rendimiento escolar, que le cueste el aprendizaje formal, que tenga dificultades en habilidades de aprendizaje, lectoescritura, razonamiento numérico, etcétera, pues va a tener, probablemente en momentos puede presentar crisis. Hay niños que presentan crisis porque ante la posibilidad de que tienen que repetir el año o de que salieron mal en un examen y el temor a que los papás le regañen o que los papás lo regañen y castiguen por algo que pasó en el colegio y eso les genera algún tipo de crisis o que no quieran ir al colegio, etcétera. Entonces el colegio aquí va a cobrar relevancia igual que los pares, ¿ok? Los amiguitos. En esta etapa, si un niño puede generar crisis y muchísimo malestar y sentirse afectado por algo que suceda con los padres, con sus compañeros. Incluso si el niño debe repetir el año, entonces eso le puede generar una crisis porque sus amigos van a avanzar, él no, o si lo cambian de colegio, o si se mudan y ya no va a ver a los amiguitos. Y esto se los digo para entender si estamos frente a crisis con niños que están pasando por esto, poder entender y validar su dolor. ¿Ok? Su dolor y sus emociones que está presentando en ese momento. ¿Por qué? Porque hay adultos, incluyendo familias y hasta algunos profesionales en educación o en salud,
ella, no importa que minimizan ese malestar del niño y le dicen cosas como, no, pero tranquilo, tú eres muy joven, tú eres chiquito, vas a hacer otros amiguitos, vas a conocer otras personas, mira que el otro colegio donde vas es más grande y más chévere. Entonces tratan como de minimizar, o digamos, desviar la atención del niño del dolor, pero y no se dan cuenta que están minimizando sus emociones. Y sí, es cierto, el niño, podemos pensarlo con todo razonamiento, sí, y toda lógica. Mira, sí, es pequeño, tiene un montón de tiempo todavía para hacer otras amistades, seguro conocerá y hará otros lazos, otros vínculos con otros compañeros, pero bueno, sí, eso es lo que nos dice la razón y la lógica, pero las emociones del niño, en ese momento es que está dolido y la está pasando mal, y pues ahí como que la lógica y la razón, es algo que no es lo que va a guiar su comportamiento en ese momento. En ese momento, igual necesitará escucha activa, necesita que lo ayuden a calmar, a consolar, que le informen, que lo acompañen, ¿sí? Y igual, esto se los digo porque también pasa con adultos. El hecho de que alguien entienda lo que tiene no quiere decir que emocionalmente no le afecte, ¿ok? Que no esté afectado. Las personas, como les digo, tanto niños como adultos, niños en esta etapa y adultos, pueden entender, sí, listo, voy a ir a una escuela más grande o voy a mudarme o voy a estar en un lugar mejor o lo que sea, sí, voy a conocer otros niños, qué chévere, pero el hecho que yo entienda eso o que el niño lo entienda no quiere decir que no se deba sentir mal o que no pueda expresar dolor, ¿ok? Para eso, digamos, en momentos de crisis, es escuchar, es conectar, ayudar al niño. Ya lo racional y lo lógico pues vendrá después, ¿sí? Pero en ese momento inicial pues es acompañarlo, ayudarlo a equilibrarse en ese momento para que pueda avanzar. Bueno, esto de los pares ya se los expliqué. Aquí también el niño puede que busque ayuda de los adultos y otros donde de pronto no. El concepto de muerte ya es más parecido al de los adultos. Ya van a considerar y entender que la muerte es universal, es irreversible e implica la no funcionalidad del cuerpo. Ya van a tener muchísimo más claro esos tres componentes, ¿sí? Todos los seres humanos vamos a morir. Una vez que todos los seres vivos, perdón, vamos a morir, es irreversible. Una vez que se muere, la persona ya no puede regresar. No es algo que es temporal, sino permanente y que implica que el cuerpo ya no está funcionando. Y también comprenden que ellos pueden morir en algún momento de la vida. Ya no es como en el grupo anterior que les explicaba, bueno, que el niño sabe que de pronto el abuelo, los papás o los que están alrededor pueden morir, pero él no. Aquí ya cuando estamos en esta etapa es más probable que ella tenga esa noción de que todos, incluyéndose a sí mismo, pueden morir. Pueden morir, ¿ok? ¿Cómo sería la contención en esta etapa? Hacer un equilibrio entre la ventilación de la emoción, ¿ok? No es el desborde, ¿ok? Es permitir la expresión emocional, y no dejar digamos que sea un desborde emocional o un extremo, pero sí que lo pueda expresar, ¿ok? Un equilibrio también entre protegerlos y dejarlos solos. Estar también, permitirle espacio para estar con el grupo de pares si es que el niño así lo desea o la situación lo permite. A veces los adultos les cuesta comprender, no, pero que vas a estar con los amigos, que no, que los amiguitos no, pero el grupo de pares va a formar parte y va a ser un buen elemento para la contención en algunos momentos. Por eso es el equilibrio, ¿sí? Ratos a que pueda estar con su familia, en su sistema familiar, ratos que pueda estar solo, si es que así lo desea, y ratos que pueda estar con el grupo de pares. Dejar espacio también para que puedan evadir y no confrontarlos con lo ocurrido, pero no excesivamente. Si el niño dice, no quiero hablar ahora,
o que quiere hacer otras conductas, que está evadiendo de pronto algo o una conversación, pues no es irse a la confrontación, sino permitirle el espacio de evasión, pero no en exceso, ¿sí? Siempre reiterar que se está allí, promover. Acuérdense que el adulto es quien va guiando también todas esas interacciones. Aclararle también a los papás y otros adultos, no es que el niño va a tomar decisiones, por lo menos en esta etapa, así como, bueno, listo, no es que él no quiere, no, también el adulto debe tener una actitud proactiva, pero no presionar. En la medida que se entienda mejor digamos, esas dinámicas o cómo los niños pueden responder, el adulto de pronto puede ajustarse mejor, porque ya entiende, eso pasa con todo. En la medida que nosotros entendemos mejor las cosas, pues ya no vamos a estar desde una angustia inicial o conductas impulsivas o hacer las cosas en el momento de manera impulsiva o con impaciencia. El calmar, otra vez, igual, ejercicios de respiración o de grounding, él habla de forma serena y pausada, dejarlo tranquilo. También si el niño desea ese espacio en silencio o estar solo, pero siempre estar allí atento si necesita algo. Se pueden permitir que se distraiga con algo que le agrade. Y bueno, aquí les coloqué recordar los ejercicios de respiración. Distraerse con algo que le agrade. Se le puede preguntar qué cosa le gustaría hacer para ayudar a calmarse. El lenguaje, podemos utilizar términos más como si fueran para adultos, ¿ok? Más, un poco más elaborados dependiendo el niño. Acuérdense que uno también va mirando cómo el niño va hablando con nosotros y cómo va interactuando. Siempre la información precisa, corta y fácil de entender, esperar preguntas para responderlas con claridad y sin evasivas, no dar información más de la que nos está pidiendo y se puede invitar a que formule preguntas, ¿sí? Sin presionar. Si tienes alguna duda, pregunta, me puedes preguntar otra vez si quieres que te aclare algo. Y bueno, y así hacerlo como más preciso y no estar acosando tampoco sobre informando al niño. Si el niño no quiere saber nada, esto es bastante frecuente y a veces a los papitos esto le angustia mucho, que el niño de pronto dice que no quiere saber nada, que no quiere hablar. Eso es probablemente una respuesta para evitar el dolor, ¿okay? Para evitar los patrones evitativos y de escape son muy frecuentes ante situaciones que son aversivas o que en este caso el niño lo percibe como aversivo, así sea una conversación de algo, le genera dolor, no quiere jugar, quiere estar solo, o le dice al adulto, déjame, no quiero hablar de eso ahorita, o que quiere hacer otra cosa. Si eso pasa, no presionar y se retoma el tema al día siguiente o en otro momento. Entonces, esto saberlo para poder en ese momento, bueno, en la psicoeducación, hablar con los papás o si nos corresponde a nosotros, pues saber, no presionar. Y si nosotros estamos en un ambiente donde podemos hacer, vamos a ver al niño otra vez, ok, supongamos en un refugio, en un albergue, y lo vamos a ver nuevamente, pues vamos a tener otro momento donde se puede indagar sin presión. Y al normalizar, se conversa de una forma que pueda ayudar al niño a sentirse mejor. El niño siente que todo cambia, todo ha cambiado, se enfrentan a un evento crítico que les preocupa y todo les puede parecer anormal, incluso las reacciones de su cuerpo, todo le parece anormal o que hay algo que está definitivamente mal, está algo que no funciona y hay que ayudar pues a normalizar, ¿sí? Que es normal que esto ocurra, que te sientas de esa manera o que las otras personas también respondan o reaccionen de esa manera. Hay muchas formas de reaccionar, no hay correctas o incorrectas, no hay una forma buena o mala, ¿ok? Son expresiones que van surgiendo y acuérdense de reiterar nuestro rol. Si estamos con el niño, yo estoy aquí para ayudarte, para acompañarte, ¿ok? El mal humor puede ser también
una expresión de tristeza, pero más que expresión de tristeza es que pueden haber estas conductas o expresiones ambivalentes de las emociones. De pronto el niño está triste y de pronto lo vemos todo lo contrario. Y los adultos a veces se preocupan o se confunden, como, pero debería estar triste, debería estar llorando, pero es que el niño puede pasar de una emoción a otra y puede parecer ambivalente. Y el consolar, pues animarle a explorar actividades que puedan ayudarle a sentirse mejor y a que las pueda realizar. Se le pregunta, ¿qué te gustaría hacer para ayudarte para sentirte mejor? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué has hecho antes para pasar por este tipo de situación? Entonces, son preguntas que también invitan a a ese conectar con recursos de afrontamiento efectivo, ¿ok? La escuela también se puede permitir volver a la escuela siempre y cuando también el niño se sienta preparado, porque aquí ya el niño está más grande, ya el niño puede expresar, puede decirle a la familia, a los papás, que sí quiere regresar o puede decir no, todavía no, o expresar de alguna manera que se siente digamos que todavía no es el momento, sí, que no, que necesito unos días más. Eh, Eso es importante, ¿ok? Importante también apoyarse en escuela. Disculpen un momento. Listo. Y bueno, y fomentar el contacto y tiempo con sus grupos de pares. Por ejemplo, actitudes como no, él no puede jugar o que de pronto los amiguitos o primitos quieren acompañar, no, es que él no está para jugar, no es momento para estar con los amigos, pero hay que ver, sí, hay que ver siempre en equilibrio lo que les expliqué antes y permitir ese contacto y tiempo con el grupo de pares porque puede servir como un buen soporte para los niños en esta edad. El tema de la escuela, retomo aquí algo importante. ¿Se acuerdan que les mencioné que es importante que sean flexibles, ¿sí? Que por lo menos que las escuelas y los papás también en ese sentido tengan en cuenta que el regreso a la escuela puede ser progresivo, no necesariamente. Si ellos se sienten inseguros, el niño o la misma familia, pues también ellos pueden hacer un regreso progresivo, de pronto ponerse de acuerdo con la escuela, de pronto ir un día sí, un día no, o ir media jornada, o en ciertos días donde hayan actividades que sean del agrado del niño. Es decir, en estos periodos después de un evento traumático, en esas primeras 4 a 6 semanas, máximo 8 semanas, pues ahí se puede ser flexible, ¿ok? No, esto no quiere decir que es que, ay, que vamos a mal acostumbrar al niño y ser muy permisivos y ahora todo sí, tratarlo todo blandito, como dice socialmente se suele catalogar este tipo de comportamientos, ¿no? Que no, eso no le va a ayudar, no sé, a forjar carácter, ese tipo de cosas. Recuerden que estamos después de un evento traumático. No quiere decir que todo el tiempo el niño vaya a estar en esa situación. Es en ese periodo mientras el niño se va reajustando. Por eso toca ser flexible, la recomendación es esa, flexible, comprensivo, hacer los ajustes que sean necesarios en favor del niño y del acompañamiento de la familia, sobre todo desde las instituciones. ¿Ok? Por eso yo les decía y les mencionaba sobre el cuidado informado del trauma. Si en una institución, sea de salud, sea educativa, sea legal, lo que sea, se sabe que una persona, en este caso un menor, ha pasado por un evento traumático, pues la interacción y las acciones deben ser
deben adaptarse y deben ser humanizadas. No es tanto de imponer, porque siempre, lamentablemente, desde las instituciones, no todas, ¿ok? Porque afortunadamente han habido cambios favorables en ese respecto, pero la mayoría de las instituciones se manejan por una jerarquía y por relaciones de poder. ¿Ok? Y la escuela es una institución más y el ser humano pues siempre está en institución, o sea, la escuela desde chiquito, ¿sí? Estamos institucionalizados empezando por la escuela. Y son relaciones de jerarquía, de poder, de que hay alguien que manda, que dice, que es la autoridad, etcétera. Y a veces, este se van a esos extremos de autoritarismo o de no comprender o enfoques que no son compasivos con el dolor que está pasando el niño o el menor de edad. Entonces, digamos, es hacer ese enfoque más humanizado y apoyarse en las instituciones y poder ser flexible. Y vuelvo y repito, esto es en esas primeras semanas que el niño, que el menor, pues ha estado pasando por un evento traumático y se está ajustando. Las reacciones comunes a nivel conductual, pérdida de autonomía como en las etapas anteriores, pero con hiperactividad o aislamiento o irritabilidad. La hiperactividad puede ser a nivel motor o a nivel verbal. Niños que de pronto verbalmente, cuando dicen es que respondió feo, me faltó el respeto o dijo algo de manera impulsiva, ¿ok? Perdón, eso sería ahí la impulsividad, perdón, la hiperactividad a nivel motor, ¿ok? El niño todo el tiempo que le cuesta quedarse tranquilo y de pronto todo el tiempo que quiera estar jugando, moviéndose, o si antes ya tenía un diagnóstico o comportamientos hiperactivos, pues pueden exacerbarse. La comunicación puede ser más compleja por buscar los momentos en los que se puede hablar con el niño y expresar el malestar, y se debe ser muy paciente, mantener siempre el canal de comunicación abierto, siempre, y aunque sea situaciones donde haya que informar, pero siempre mantener el canal de comunicación y no cerrar, ¿okay? No solo nosotros como PAP, sino también en la familia, los papitos, poderles orientar en esto. Si el niño inicia la comunicación, pues bien, más bien buenísimo si el niño por espontaneidad y voluntad inicia la comunicación él, pues sí, eso puede pasar. Compré a través de preguntas o conductas que más bien llamen la atención o tengan como esa función de llamar la atención del adulto. Puede que el niño se torne más irritable, con impulsividad. Aquí sí, la impulsividad que les digo, que no es solo a nivel motor, sino también a nivel verbal. No es solo el niño que responde de manera impulsiva con algunos movimientos o acciones, sino también al hablar, de responder, que algunos adultos puedan decir es que me faltó el respeto, me habló feo, me dijo algo, me miró de tal manera, o a nosotros. Pero nosotros estar atentos de que pues son conductas que son esperadas en ese momento, no es algo personal. Son manifestaciones de malestar, de que algo que de algo que les están sintiendo y no lo pueden manejar en ese momento, o se les hace difícil. Después del evento crítico, puede que en la escuela baje el rendimiento. Eso, digamos, cuando el niño está escolarizado, el gran termómetro o uno de los grandes termómetros o indicadores que tiene la familia es el rendimiento académico. Cuando algo pasa en el rendimiento académico, es señal de que algo está pasando, no solo a nivel de habilidades académicas o de aprendizaje, sino pueden ser de otro tipo, a nivel emocional, familiar, etc. Y cambios en la alimentación alimentación y sueño. No se recomienda obligar a comer o dormir. Lo mismo que en etapas anteriores, ¿no? Se debe garantizar, pues hay que prestar atención, acompañar, cubrir las necesidades, pero no obligar a comer y dormir si el niño, por ejemplo, no lo quiere hacer, sino también son momentos donde se puede ser un poco más flexible. Eso se esperaría que el sueño y la alimentación se empiecen a regular después de pasar esas primeras semanas. ¿Ok? Yo sé
Lo sé, que los papás y todos los adultos nos preocupamos cuando que no duerme, que no come, pero o que no lo hace de la forma en que se espera. Pues se pueden hacer variaciones, dar opciones, quieres hacer esto o quieres descansar, porque también, y pasa con adolescentes, ya lo vamos a ver, y con los adultos. De pronto el adulto o el niño dice, es que no tengo sueño, no quiero dormir, listo, pero puedes descansar, puedes recostarte un rato, puedes sentarte un rato, estar en reposo, aun cuando no tengas sueño. El comer, a lo mejor no quieres comer mucho, pero puedes comer algo poquito, una pequeña merienda. La hidratación y el hecho de que el niño no lo quiera hacer no quiere decir que se le abandone o se le deje. No, es que él no quiere, no quiso y yo lo dejo y entonces ya no se presta atención al niño. Bueno, y ahora pasemos a esta otra etapa, retadora también para muchos, no solo para el propio adolescente, sino también para los padres y cuidadores, y retador también para algunos proveedores o profesionales que trabajen con este tipo de población. En la adolescencia, que va desde los 13 a los 18 años, también la adolescencia se puede dividir en diferentes etapas, ¿ok? Primera, media y tardía. No es lo mismo un adolescente de 13 a 14 a uno de 17 a 18 años. El adolescente, a pesar de que tiene sus cambios físicos evidentes, que crece en tamaño, los cambios hormonales, corporales, sigue siendo una persona en desarrollo. Eso hay que tenerlo presente. Sigue siendo una persona en desarrollo. Realmente, pues el ser humano siempre está en desarrollo desde que es concebido hasta que muere. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que socialmente se asocia a que el adolescente, como ya es más grande, ya debe saber o ya debe hacer y se le trata a veces como si fuera ya una persona adulta completamente. Entonces, entender que todavía a nivel, por ejemplo, cognitivo, siguen en desarrollo. Si hay algo que nos ha aportado las neurociencias es que el cerebro todavía sigue desarrollándose y termina de madurar hacia los 25 años, con lo cual un chico de 13 a 18 años todavía su cerebro está en proceso de maduración y van a cobrar aquí mayor importancia o relevancia las funciones ejecutivas, que son esos procesos cognitivos que en conjunto permiten a la persona iniciar, mantenerse y terminar una actividad con un sentido, con coherencia. Son procesos que son altamente complejos o implican cierta complejidad cuando se activan, por decirlo así, y que no están todavía en el adolescente maduros completamente. Yo siempre explico esto de las funciones ejecutivas como una marioneta, ¿ok? Haciendo una analogía, como para que logren dimensionar un poco la complejidad de estos procesos. Imagínense una marioneta que se tienen las tablillas arriba y desde cada tablita sale un hilo y cada hilo está conectado con una parte del muñeco. Cada hilo va a representar un proceso o una función cognitiva. Un hilito va a ser la atención alternante, la atención dividida, la memoria de trabajo, la organización, planeación, el control de impulsos, la gestión emocional, el razonamiento por juicio, la lógica, y cada uno va a tener como dos vertientes, el procesamiento fonológico, ¿okay? Lo verbal, y por otra parte, procesamiento visoespacial. Entonces es altamente complejo. Imagínense que hay que mover ese muñequito, esa marioneta de manera armónica, que parezca que esté caminando, bailando o lo que sea que esté haciendo, para moverse todos los hilos de manera congruente, armónica, y que funcione y que los hilos no se enreden. Entonces, algo así, salvando las distancias, algo parecido a las funciones ejecutivas, ¿ok? En el adolescente. Entonces, puede que tengan más habilidades, sean más autónomos para algunas acciones o algunas actividades en casa o en el colegio, pero siguen siendo personas que de pronto la toma de decisiones, la anticipación de consecuencias, el control de impulsos, la planeación, la organización, entre otros, y el control emocional todavía van a estar fluctuando.
y no van a actuar como, o no van a todas esas funciones de manera conjunta, pues para poder hacer cualquier actividad y requerir ayuda. Entra también lo que muchos, bueno, lo que siempre se habla, el tema de la autoestima, la imagen, que es importante hoy en día. Tengan en cuenta esto y ya seguramente lo habrán observado, nos enfrentamos a otros retos, ¿ok? De esta generación, ahorita estos adolescentes tienen otros retos que de pronto en generaciones anteriores no los teníamos o no de la manera como se están viviendo hoy, porque está también el entorno digital. Ya no solamente somos individuos, digamos, en el plano físico como tal, real, sino también en el mundo virtual y digital. Por lo tanto, también se empieza en la adolescencia a generar o a buscar esa identidad digital. ¿Ok? Que antes nosotros o de pronto en otras generaciones ni existía eso. Pero entonces ahorita sí es lo que pase con su identidad digital puede repercutir y afectar grandemente e influir negativamente y modular emociones y comportamientos en el adolescente. Y muchas veces puede pasar que en los colegios o que se genere una crisis en los adolescentes por algo que ni siquiera pasó en el plano real, en el encuentro cara a cara, sino que fue por algo que pasó en lo digital, en una plataforma, en una red, en lo que sea. Entonces, y eso afecta y empieza a generar crisis y cambios, etc. Entonces, eso tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para no minimizar las emociones o lo que esté pasando al chico o la chica. Ay, no, pero es que eso fue y que le haces caso a eso del teléfono, que a las plataformas, que a las redes, ay, pero que está. Y el adulto sin saber, o si nosotros no estamos atentos a ello, podemos dejarnos llevar por juicios, prejuicios, todas esas barreras que les mencioné en el módulo 2 y ahí podemos más bien, en vez de conectar, tener una brecha con el adolescente en ese momento. También hay estresores importantes. Esto es una etapa en donde digamos, se esperaría pues que se trabaje en la búsqueda o en la construcción de esa identidad. Es el periodo donde ya se empieza a consolidar más la personalidad. ¿Ok? Todo es un periodo donde hay muchísimo más como sensibilidad a los eventos externos. Y tener en cuenta algo importante, perdón, que el adolescente, independientemente que sea de 13, 14 o 16, 17 años, es una persona que ha tenido una historia de vida, que es algo que a muchos adultos a lo mejor les cuesta entender o que utilizan el argumento de que qué vas a saber tú si todavía tú eres joven, si tú no sabes lo que es la vida, si tú no has pasado por nada. A ver, un chico que tenga 13 años es un periodo de vida. O sea, ahora que sabemos que vienen todos estos cambios madurativos que hemos visto a lo largo de este módulo, pero es que son años, son experiencias vitales por las que ha pasado el adolescente. El adolescente no llega a ser lo que es en la adolescencia de la nada. Así como que aquí llegué y mira, soy así, sino que eso es producto de toda una historia de aprendizaje y de interacciones con su entorno y consigo mismo, ¿sí? De cómo el adolescente interactúa consigo mismo, cómo interactúa frente a los demás y cómo los demás y el entorno responde a él o a ella. Y eso es algo que a veces se pasa por alto. Y entonces a veces eso también puede ser una barrera. Ah, es que él es que va a saber o que no sabe. A ver, tiene una historia de vida, ¿ok? Algo ha aprendido, ¿ok? En habilidades sociales, de pronto en la autoestima, en los vínculos, en la forma como afronta los problemas, elementos aprendidos y elementos también modulados por la interacción con el ambiente. Entonces es un poquito para dimensionar y poder entender toda esta dinámica compleja que ocurre con ellos, ¿sí? Además que es un periodo donde hay más exigencia académica, donde se espera que el chico o la chica sea más independiente, más autónomo, más eficaz, eficiente en sus labores académicas.
viene también la presión social y cultural del tema de la elección de la carrera o la vocación como ya como algo definitorio para el resto de su vida, lo cual pues ese enfoque, bueno, ha ido cambiando también por la misma dinámica social, ¿ok? Pero no voy a entrar en eso porque eso ya es tema vocacional y demás y no es lo que nos convoca en este diplomado. Y el grupo de pares, por supuesto, el grupo de pares, si ya venía siendo importante en la etapa anterior, ya que en la adolescencia definitivamente ya los pares van a ser muy importantes y tiene una razón de ser. Si la persona en esta etapa está consolidando o digamos construyendo esa identidad y consolidando la personalidad como tal, una forma de hacerlo es en la interacción con el otro, porque parte de la identidad de lo que es la persona se da y se ratifica en la interacción con el otro. Y en la interacción con el otro, pues eso, los pares van a tener un papel preponderante. Necesita, ¿ok? O nosotros, pues que ya somos adultos, necesitamos o tuvimos esa necesidad también de tener esa interacción con el otro para poder formar nuestra identidad, ¿ok? Y nuestra personalidad. No se da en el vacío. Y bueno, aquí lo del futuro del proyecto de vida. A ver, alguien pregunta algo por allí. ¿Cómo le puedo pagar a un adolescente que tiene miedo a salir a la calle y a la escuela, a donde haya mucha gente? Pero es que ahí, por lo que me estás diciendo, que no quiere ir ahí, son comportamientos evitativos. Tiene 18 años y dice que no quiere tener contacto con gente. Ya tiene un año así. Bien, los PAP te van a servir si el chico de pronto entra en una crisis, ¿sí? Lo que hemos visto, empieza a hiperventilar, rabia, tristeza, etcétera. El PAP te puede servir para aproximarte, igual, el mismo protocolo. Si él entra o empieza a evidenciar una crisis emocional, pero ahí por lo que estás comentando, de que ya tiene tiempo, tiene un año así, tiene 18 años, que no quiere, esos son patrones evitativos, ¿ok? Patrones evitativos de comportamiento que pueden estar asociados a pues sí, lo emocional va a estar allí también modulando habilidades, ¿sí? Habilidades sociales. Ansiedad social. Ahí la recomendación es que no te quedes en PAP, ¿ok? No te quedes solo en PAP, porque PAP, acuérdate que es solo crisis. Ahí habría que pasar y mi recomendación profesional es que lo pueda atender un profesional en psicología clínica inicialmente, ¿ok? Con la información que me estás colocando allí, pensaría inicialmente en un psicólogo clínico, ¿ok? Para poder mirar, evaluar en un contexto más formal y de manera exhaustiva qué está pasando, porque ya hay que tener información no solo de él, sino también del contexto familiar, su contexto social, su historia de vida, eventos anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces la recomendación no es que no te quedes con PAP, sino dar un pasito más y buscar ayuda profesional, que para eso la buena noticia es que hay ayuda, o sea, sí se puede, ese tipo de comportamiento se puede superar y se pueden abordar y el chico puede avanzar. Bueno, a ver, reacciones. El chico puede sentir una pena intensa, sentirse cohibido, culpable, avergonzado por no haber podido ayudar a los perjudicados, mostrar una excesiva preocupación por las personas afectadas, pueden ensimismarse, sentir lástima, experimentar cambios en las relaciones interpersonales, todo a partir de la crisis. Acuérdense que cuando hablamos también de crisis, y si son crisis circunstanciales, con un evento traumático hay algo que marca, que se identifica que, bueno, le pasó al chico, ¿sí? Algo que pasó. Aumentan conductas de riesgo, puede el chico empezar o la chica autolesionarse, evitar mucho más, mostrarse agresivo, son, digamos, signos que pueden presentar o comportamientos que pueden ser bastante evidentes después de un evento traumático. Empiezan a tener
algunos un cambio en su visión de mundo distinta, porque el adolescente empieza ya como hay un nivel de madurez cognitiva más desarrollado que en las etapas anteriores, ya hay un pensamiento abstracto que ya se va desarrollando mucho más y ya puede manejar, digamos, esa visión o ir generando esa visión de mundo. Temas como, bueno, lo que significa la familia, la pareja, la amistad, la honestidad, el trabajo, la libertad, el mundo. Y hoy en día que los chicos tienen mucho más acceso a información, información global, local y global. Algo que estas generaciones han mostrado y evidenciado mucho más es esa preocupación por temas sociales, ¿sí? Temas sociales, políticos, comunitarios, empiezan a poner a prueba pues su criterio también, ¿sí? Empezar a generar criterio y visión de mundo. Con lo cual, frente a una crisis, dependiendo el chico y la situación, esa visión de mundo puede verse resquebrajada, ¿ok? Así como truncada, ¿sí? De pronto el chico que tenía una idea de lo que debe ser la familia, de pronto si se encuentran que los papás se están divorciando, entonces ya tiene una idea, su visión sobre la familia cambia, o a nivel espiritual, religioso, dependiendo de lo que esté pasando, ¿sí? Incluso cuestionar las amistades, de pronto enfrente a una crisis puede empezar a cuestionar la lealtad, la amistad, no, es que con esto que me pasó me di cuenta quiénes eran mis verdaderos amigos. Entonces, pueden tener esos pensamientos dicotómicos, polarizados, muy marcados y algunos con poca flexibilidad, ¿sí? Como para hacer esos ajustes o adaptarse. Pueden sentir desesperanza sobre el presente y el futuro, pueden desafiar a las autoridades o no confiar en las autoridades. Si es, por ejemplo, acuérdense, crisis circunstancial generada por el hombre, supongamos que fue una crisis que se generó porque fue culpa de un grupo de personas que por negligencia o que tomaron decisiones y se vieron afectados toda la comunidad o ellos, entonces pueden desafiar a las autoridades que por culpa de ellos, entonces ya no se puede confiar, entonces tienen como esas conductas más guiadas por el resentimiento, en algunos casos extremos como el odio, resentimiento, rabia exacerbada. También se da cuenta que puede perder el control de la vida, de su vida, porque no es como cuando era pequeño, sino ya como está entendiendo mejor algunas cosas, relaciones de causa-efecto en la vida, se da cuenta de que pues la vida empieza a ser o no es un camino lineal, sino que también pueden haber fluctuaciones, pueden haber cambios que pueden generar frustración y emociones difíciles de transitar que a lo mejor cuando era más pequeño no las había experimentado. Él puede pensar que los adolescentes pueden pensar que si se esfuerzan, son ordenados, disciplinados, todo va a salir bien, pero se dan cuenta que no es suficiente, y es así. El ser ordenado, disciplinado, y esforzarse no quiere decir que ya todo va a ir bien, no necesariamente. Entonces se sienten confrontados con eso, como bueno, pero ¿cómo? Si voy al colegio, si hago esto, le hago caso a mi mamá, trato de ser ordenado, de hacer las cosas como se tienen que hacer y aún así la situación es difícil, aún así pasó esto, aún así la cosa como que no coge rumbo. Entonces son elementos que pueden generar conflicto y exacerbar las reacciones emocionales. Y también lo difícil de afrontar una situación crítica en un momento de tantos cambios, donde es más sensible a los eventos externos y las emociones se viven de 0 a 100 o pasan de intensas una a la otra, ¿ok? Con mucha más intensidad. Y no saben, y esto es importantísimo, si por la edad que tienen, ya son lo suficientemente grandes como para hacer las cosas por sí solos y no pedir ayuda, o si siguen siendo pequeños y necesitar ayuda del adulto. Y pueden tener como esa ambivalencia, bueno, es que si pido ayuda del adulto estoy demostrando que soy débil o que no soy grande o que necesito ayuda y yo no soy un niño, pero es que la verdad es que sí necesito ayuda porque no sé manejar esto. Entonces están
en esa ambivalencia. Y eso pasa también con el adulto. Y entonces, digamos, pueden necesitar que el adulto les brinde ayuda y seguridad, aun cuando ellos no estén seguros, y el grupo de pares va a ser fundamental. Es una época de mucha sociabilidad, de alta sociabilidad, donde el contar con apoyos de amigos, digamos, grupos sanos, bien, amigos que estén allí, que puedan servir de soporte, va a ser esencial. El chico que de pronto diga, es que no tengo amigos, aunque sea uno o una persona cercana, aunque sea un primo, alguien, pues llama la atención, como bueno, ¿qué estará pasando? No vamos a hacer terapia, si estamos en PAP no vamos a hacer terapias, pero si es algo como, bueno, ¿qué estará pasando? Entonces ahí mirar, bueno, a la hora de derivar, porque va a necesitar apoyo social, además de la familia, estar atentos y de pronto hacer la derivación con algún profesional orientador, asesor inicialmente o un psicólogo clínico. Sí, pero digamos que el chico que diga es que no tiene amigos, las razones pueden ser muy variadas, no vamos a indagar eso, ¿sí? Como, pero dime por qué, pero cuéntame qué pasó, échame el cuento, acuérdense lo que hemos visto hasta ahora. Pero sí es de llamar la atención, sobre todo si es un adolescente, y tenerlo en cuenta a la hora de hacer psicoeducación o derivar, ¿ok? Más que ponernos a, no, que es importante las amistades, los amigos y esto, no, pero ya es algo que nos está como una señal de alarma o de alerta y como, bueno, tenemos que ver con quién vamos a derivar, si de pronto ese chico sigue aislándose o sigue renuente a recibir ayuda o contactar con otros pares. ¿Ok? Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá por hoy. Tuvimos hoy una clase corta de 1 hora y media, entonces hasta aquí la grabación. Mañana nos vemos, mañana viernes igual, nos vemos a las 6:10 y tenemos clase completa, ¿ok? Larga. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, por la atención, por los comentarios. Entonces, bueno, nos vamos a ver mañana y terminamos de ver ya el módulo 3. Esperaría yo en la primera parte de la clase y ya después del receso, pues esperaría yo ya el módulo 4, que es el módulo ya de cierre, es un módulo mucho más corto. Bueno, nos vemos entonces. Feliz tarde, feliz noche. Chao, chao.